Alabanza al que vive en esta hora. Quiero hablar de este tema. El pecado mata. No es una palabra tan atractiva este mensaje. El pecado mata. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Oiga, el pago del pecado es muerte. Esa es la retribución que va a tener un hombre y una mujer si practica el pecado. Va a morir espiritualmente. Tremendo. Por eso Jehová en Ezequiel capítulo 18, del verso 1 al 4, dice que el alma que pecare, esa morirá. El apóstol Pablo dice en el capítulo 6, ahí mismo de Romanos, en el versículo 1, verso 2. Perseveramos más en el pecado para que la gracia abunde. No, dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto para el pecado no podemos perseverar más en el pecado. El pecado arruina al hombre, arruina a la mujer, lo destruye espiritualmente. Dice que cuando el hombre concibe el pecado, consume el pecado, da a luz la muerte. O sea, es el pago del pecado, muerte espiritual. ¿Y para qué quiere un hombre y una mujer estar muertos espiritualmente? Un hombre muerto espiritualmente ya no va a poder alabar a Dios, ya no va a poder orar, ya no va a poder adorar a Dios, ya no va a poder predicar y enseñar el evangelio, porque no va a tener el poder, la fuerza, la llenura del Espíritu Santo. Porque el pecado hace que el Espíritu Santo se apague en tu vida. O sea, tu espíritu, que es lámpara, y tu alma se apaga. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. El apóstol Pablo le enseñó a la iglesia en Tesalónica: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. No es el diablo que apaga el Espíritu Santo. El pecado hace que tú te apagues. El pecado. Por eso dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Por eso Cristo vino a morir para lavar y quitar el pecado del hombre. Pero el hombre y la mujer que ha aceptado a Cristo ya no tiene que perseverar más en el pecado. Por eso Pablo dice: perseveramos más en el pecado para que la gracia abunde. No, dice Pablo, en ninguna manera. Tengan cuidado, muchachos. No practiquen el pecado porque se van a morir espiritualmente. Estamos viviendo los últimos tiempos. En Efesios capítulo 5, verso 14, el Señor dice: despiértate tú que duermes y levántate de en medio de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos han muerto espiritualmente por el pecado. Muchos han dejado de adorar, de alabar, de orar, de ayunar, de consagrarse a Dios, de leer la palabra por causa del pecado. El pecado los mató espiritualmente. Pero hoy te puedes reconciliar, hoy te puedes levantar, despertar de ese pecado. El pecado le ha hecho grandes daños a los hombres a través de toda la historia en la Biblia. El pecado arruina al hombre, arruina a la mujer, lo daña, lo perjudica. Le quita bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Por eso dije al principio, este tema no es muy agradable tocarlo. Hablar de que el pecado mata.
El pecado destruye, lo mata espiritualmente, arruina al hombre. Por eso tenemos que cuidarnos en santidad, en consagración, para poder agradar a Dios. No dejes que el pecado se enseñoree de tu vida, de tu alma. Tiempo de despertar, iglesia. Tiempo de ver las cosas como son. El Espíritu Santo está aquí ayudándonos, nos está revelando y nos está diciendo, no practiques el pecado, no hagas el pecado, porque el pecado mata. Mire cuál es el pago del pecado, la muerte, muerte espiritual. Que el hombre ya no le dan ganas de orar, a la mujer ya no le dan ganas de orar, ya no le dan ganas de alabar, de cantar. ¿Por qué? Porque el pecado te hace sentirte indignamente delante de Dios, te hace sentirte sucio, inmundo, te aleja de la gracia de Dios. Porque en pecado, un hombre que esté en pecado, una mujer que esté cometiendo el pecado, no puede agradar a Dios. No es agradable delante de Dios el pecado. El pecado Dios lo aborrece. El pecado Dios lo desecha. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios por gracia y por misericordia los está hablando. No te dejas atraer, no te dejes seducir por el pecado. Mucha gente está siendo atraída, seducida por el pecado, por el dinero, por la fama, por el poder, por la carne, las concupiscencias, los deseos desordenados, de pasiones desordenadas, del sexo. Es tiempo de despertar, hermano. Lo cual dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos. Tú que duermes, despiértate en medio de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo nos está alumbrando. Cristo nos está hablando. Estamos en los últimos momentos en esta tierra, los últimos minutos, tiempos finales, donde hay dolores de parto, pretribulación, angustia, desesperación. Brasil, más de 130,000 personas murieron a causa de las inundaciones de agua. En Ucrania, la guerra que ya se desató de Rusia contra Ucrania, han muerto ya miles de personas. Tornados en Estados Unidos mataron a muchas personas. Terremoto en Haití mató a muchas personas. En la India, terremotos. En muchos países, en Perú. En muchos países han surgido grandes terremotos, huracanes, erupciones de volcanes, maremotos, donde queda mucha gente sufriendo. Y por eso creemos que la venida de Cristo está más cerca, porque hay escogidos de Dios que están sufriendo en la faz de la tierra. Hemos sufrido, estamos sufriendo. Y Dios está viendo, el alma del Padre está siendo tocada, viendo la aflicción de su pueblo, la angustia de su pueblo, la desesperación de su pueblo. Se sabe decir que en Ucrania hay muchos cristianos y están sufriendo. Dios está viendo todas estas cosas y Él los va a hacer justicia. Es por eso que Él está hablando de que nos consagremos, que consagremos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a Él y que no practiquemos el pecado para que estemos vivos delante de Él espiritualmente, despiertos, viendo lo que está aconteciendo. Porque eso es lo que pasa cuando una persona, el pecado lo ha matado espiritualmente, ya no mira las cosas
espirituales, ya no ve las cosas, la realidad de la vida. Ya no está vigilante, ya no está amando la venida de Dios. Ya no está pensando en la venida de Cristo. Ya no está pensando en las cosas del cielo. Ya no tiene la mirada puesta en las cosas del cielo de arriba. Solo en las cosas terrenales. Es tiempo de no dejar que el pecado se enseñoree de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Porque Cristo viene. Amén y amén.